Y por ello empezaríamos porque nos pudieras comentar, nos pudieras platicar qué es la reparación del daño integral. Bien, para empezar, la reparación del daño integral, digamos, es parte de la reforma progresiva que se da a partir del 2008 y a partir del 2011, digamos, en una concatenación del sistema o del nuevo sistema jurídico mexicano, en donde empezamos a abandonar como tal una postura que teníamos de un derecho penal de autor a un derecho penal de facto. ¿A qué me refiero con esto? Anteriormente, en nuestra tradición jurídica, nuestro sistema, el llamado sistema inquisitivo, sistema mixto, lo que proponía era, digamos, castigar a la persona por haber roto las leyes, por llamarlo de una forma simple, ¿no? Sin embargo, con esta nueva óptica, lo que se empieza a ver es, lejos de la violación de un ordenamiento jurídico, pues existe una afectación, ¿no? Y esa afectación la resiente directamente la víctima. Sin embargo, ya lo regulaba, aunque ya lo regulaba el derecho civil, el derecho penal se quedaba muy corto en cuanto al tema de la reparación del daño. Digamos, todavía se seguía utilizando la Ley Federal del Trabajo y la Ley General del Seguro Social, en donde establecían cuáles eran los montos de indemnización en caso de una muerte, en caso de que perdieras alguna extremidad, en caso de que perdieras alguna parte de tu cuerpo o te vieras disminuido en alguna afectación. Entonces, digamos, por esta naturaleza progresiva de los derechos humanos, es cuando deciden que la víctima tiene derecho a una reparación del daño, pero no a cualquier reparación del daño. Es decir, no una guerra de billetes, sino que la víctima necesitaba sentirse reparada en ambos aspectos, en el aspecto patrimonial, pero también en el aspecto sentimental. Entonces, lo que hace la reparación integral del daño es establecer parámetros no de cuantificación, sino de saber qué puntos son los que tenemos que tomar para considerar que una reparación del daño es íntegra. Y para eso nace la Ley General de Víctimas, que en la actualidad pues se encuentra vigente. Y si mal no estoy, creo que es el artículo 27 de la Ley General de Víctimas, que nos establece 4 presupuestos que se tiene que tomar en cuenta para considerar una reparación integral, ¿no? El primero, que era el que ya teníamos, pues es una medida de indemnización, ¿no? Sabemos, claro, que todas las afectaciones traen consigo un daño y que muchos de esos daños pues los podemos cuantificar en temas económicos, ya sea por cuestiones de tiempo, porque podamos evaluar las cosas que perdiste, porque podamos cuantificar cuánto fue lo que dejaste de ganar, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando no nos es posible retrotraer las cosas al estado en donde se encontraban, pues entonces la ley establece en este concepto de si no puedes entregar la cosa tal cual estaba, pues entonces tienes que dar una indemnización. Ahora bien, cuando no puedes evaluar exactamente cuánto es lo que vale estas cosas, tenemos entonces un segundo punto que es el de una compensación. Es decir, no solamente te estoy indemnizando, sino que te estoy compensando porque no te puedo llegar al valor o no te puedo restituir la cosa tal cual. Que digamos, aquí ya estamos entrando en añadirle un valor afectivo a las cosas, que se me ocurre algún ejemplo, digamos que en un delito de daño en las cosas, el carro que yo perdí es el carro que me había regalado mi abuelo, ¿no? Y era el único recuerdo que yo tenía de mi abuelo. Entonces ese carro tiene un valor agregado. A lo mejor a ti te pueden dar el mismo modelo del mismo carro, ¿no? Inclusive hasta encontrarse el mismo modelo de carro con el mismo kilometraje. Sin embargo, no es exactamente el mismo carro porque el carro que tú perdiste pues tiene un valor agregado. Entonces la ley lo que hace es, no te puedo devolver las cosas como tal, pero sí te puedo dar una compensación, ¿no? Que le podríamos llamar como una medida de satisfacción. A su vez, entramos al tercer punto que habla de las medidas de satisfacción, que estas van completamente enfocadas a devolver la dignidad a las víctimas que perdieron a raíz del hecho delictivo. Esto quizá ha generado muchísimos inconvenientes o muchísimos problemas en cuanto a la legislación mexicana o a la interpretación, porque habrá muchos abogados
que se podrán preguntar, pero ¿a qué se refiere la ley con devolverle la dignidad a las personas, no? Es decir, la dignidad humana es un concepto bastante, digamos, amplio, y sobre todo en la actualidad que tenemos tantos derechos humanos y en esta naturaleza progresiva, ¿no? Sin embargo, lo que hace la ley es poner una medida de satisfacción en donde la persona se sienta, valga la redundancia, satisfecha. Y ahí es donde podemos encontrar que a veces tenemos acuerdos reparatorios, se da mucho en el IJA, en donde las personas lejos de dinero lo que quieren es sentir un reconocimiento de lo que ellos perdieron por parte de las instituciones públicas, pero también por parte de su agresor, ¿no? O bien, digamos, de la mano con estos procesos restaurativos, muchas de las víctimas lo que quieren, lejos de que les des dinero por la pérdida de un familiar, es saber qué fue lo que pasó con su familiar, saber por qué específicamente fueron ellos los afectados. Entonces, este tipo de medidas de satisfacción que no son valuables en dinero cuentan también como una reparación del daño en un aspecto sentimental o en un aspecto emocional, que buscan devolver la dignidad a las víctimas y que se toman en cuenta como una medida de satisfacción. Y así también tenemos en un cuarto rubro las medidas o las garantías de no repetición del acto, ¿no? Que son estas certezas que nos dan o estos acuerdos que se tratan de llegar en donde se busca no solo que la readaptación social sea para, digamos, para el ofensor, sino que también esta readaptación social sea para reintegrar a la víctima en la sociedad y que ésta se pueda sentir segura otra vez dentro de la sociedad después de esta afectación. Entonces, eso es lo que se busca trabajar con estas medidas de no repetición. Yo lo comentaba mucho con los abogados ahí en Jalisco por esta confusión que de repente se da con el tema de la reparación del daño, que luego a veces se tiende a confundir que la reparación del daño únicamente se da en materia penal cuando eres víctima de un delito. Sin embargo, por la propia legislación tenemos que de la Ley General de Víctimas se desprende que víctimas pueden ser tanto víctimas de delitos como víctimas de violación de derechos humanos. Y si te vas ampliando un poco más este catálogo, pues bien, del propio Código Civil de la mayoría de los estados, se desprende que cualquier acto que genere un daño es, digamos, fuente de lo que sería una obligación de la reparación del daño. Y hablando en materia de reparación del daño, pues entonces resulta también asimismo aplicable la Ley General de Víctimas por este principio pro persona y progresista de los derechos humanos, en donde si vas a aplicar estas reglas para reparar el daño en materia penal y reparar el daño en materia de derechos humanos, pues también tienes que aplicar las mismas reglas para reparar los daños que emanen directamente de cuestiones reguladas en las legislaciones civiles, ¿no? Entonces, digamos, a grosso modo sería esta la tendencia ahora de lo que es una reparación del daño que no es propiamente de la materia penal, sino que, como se los comento, pues también es de materia de derechos humanos y también propia de la legislación civil.